Bien, voy a pedirles que por favor me acompañen a Primera de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, no carne, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, pregunta él, ¿no son carnales y andan como hombres? Bien, voy a comenzar el día de hoy con el tema de los niños en Cristo. Es muy interesante porque fíjense que Pablo usa una palabra ahí en el verso 1 como a niños en Cristo. La palabra niño en el griego o se pronunciaría nepios, N-E-P-I latina O-S, nepios. Y fíjense que esta palabra, muy interesante porque en el tiempo antiguo, en el tiempo bíblico, esta palabra se le refería o se le daba a un niño de brazos, o sea, un lactante, hasta un niño, o sea, estamos hablando de los 2 años, más o menos. Pablo está usando esta palabra y dice, ustedes son como un nepio, o sea, un bebé, como mi hija que está pequeña, que tiene meses de nacida, hasta un niño que todavía no sabe hablar, no tiene el poder del habla. Esto se aplica para alguien que tiene una mente sencilla y de una disposición confiada. O sea, esta palabra la encontramos en otros versos, como cuando Jesús dijo, Padre, gracias porque escondiste esto de los sabios, se lo has dado a los niños. Ahí está hablando de niño en el sentido de una mente sencilla y de una disposición confiada. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, si nosotros vamos al diccionario a ver la definición de qué es un niño, es muy interesante. Porque fíjense ustedes que el diccionario define a un niño de esta manera: alguien que obra con poca reflexión y advertencia, alguien que tiene poca experiencia. Ahora, cuando hablamos de reflexión, el mismo diccionario dice, es considerar algo de una manera detenida. O sea, reflexionar es considerar algo de una manera muy detenida, ¿verdad? O sea, muy juiciosa. Ahora fíjense, la palabra advertir, o sea, me estoy yendo a las definiciones de las palabras, que dice, un niño es el que obra con poca reflexión y advertencia. ¿Qué es advertir? El diccionario dice, es fijar en algo la atención. Fijar en algo la atención. Dice reparar, observar, hacer notar, caer en cuenta. Y cuando nosotros vamos al diccionario también para ver lo que es madurez, porque en este caso un niño carece de madurez, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, el diccionario dice así a la madurez, define madurez así: sazón de los frutos, buen juicio o prudencia, sensatez. Y luego dice, edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y que no ha llegado a la vejez. O sea, alguien que está en una edad media, que dice, no, mira, esta persona está madura ya. O sea, ya no es un niño, no es un adolescente, no es un joven. Es alguien que está en una edad plena vital, pero que todavía no llega a la vejez. O sea, está en medio. Esa es una persona madura. Y la palabra prudencia, la definición que da el diccionario es templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Y luego fíjense, dice, es una de las virtudes
que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno y lo que es malo para seguirlo o huir de ello. Fíjate qué importante es esto, ¿no? O sea, todo lo que estoy hablando ahorita lo estoy diciendo precisamente para que veamos cuáles son las definiciones de alguien que ya alcanzó una plenitud, una madurez, y cuáles son las características de una persona que es niño. O sea, alguien que no tiene todavía un buen juicio, no es reflexivo, no medita, no advierte, no se da cuenta del peligro, ¿verdad? Ese es un niño. Por eso estoy leyendo todo esto. Luego fíjense, sensato. Dice, alguien que es prudente, cuerdo, de buen juicio. ¿Sí? Ahora, ¿saben que también esta palabra tiene que ver con estabilidad? A ver, yo les pregunto, ¿un niño es estable? A ver, fíjense, ¿cierto o no que muchas de las veces como papás, que viene el niño y le dice, papá, me pegó Raulito? ¿Cómo que te pegó? ¿Verdad? Y luego va y dice, se pelea con el papá de Raulito. Oiga, es que Raulito le pegó. Oiga, pero es que no vio lo que le hizo su hijo, ¿verdad? Y se hacen de palabras. ¿Y saben qué pasa a los 5 minutos? Que Raulito y el amigo están jugando otra vez. Dicen, ¿verdad? Están jugando, vente amigo. Y dicen, mira, tu papá y mi papá se están peleando. Un niño es inestable. O sea, en un momento te dice, fíjate, yo veo a mis hijas y dicen, vamos a jugar a Barbies. Bueno, y luego a los 5 minutos ya están peleadas, ¿no? ¿Qué pasó? No, ya no, es que ella dice que quiere jugar a Barbies, yo también, pero ella no quiere hacer esto y yo quiero hacer el otro. Mejor vamos a pintar. Bueno, y luego ya, ¿qué pasó? No, ya no, mejor vamos a ver una película. O sea, un niño es así, inestable. Ahora, una persona que ya no es niño es estable. ¿Qué es ser estable? Fíjense, les voy a leer la definición de estable. Alguien que se mantiene sin peligro de cambiar, de caer o de desaparecer. ¿Qué es estable? Alguien que permanece en un lugar durante mucho tiempo. Alguien que mantiene o recupera el equilibrio. Fíjense, de aquí se desprende, y yo creo y confío en Dios, que de aquí ustedes ahora entiendan el porqué de muchas cosas. A ver, si tú llegas a un lugar, en una iglesia, y de repente la iglesia se divide, ¿qué? Que se vayan, ¿verdad? O sea, bueno, pues adiós. Y lo que el día de hoy vemos en muchos cristianos es de que pasa un problema y salen corriendo. Y digo, oye, espérame. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque resulta pues, que la obra es de Dios. Yo no puedo estar ahorita aquí y luego llamo de otro lugar y luego al ratito ya estoy en otro lugar. Eso habla de que es un cristiano inestable y por lo tanto es un niño. Es un niño. Es lo que Pablo le decía a los corintios, son unos niños. Y ahorita vamos a llegar ahí. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, verso 14. Fíjense, Pablo usa la misma palabra, nepios. Y dice, miren, ya para que ya no seamos, en el contexto está hablando de los 5 ministerios que han sido dados a la iglesia para capacitar, ¿verdad? Para edificar, para enseñar. Y luego dice, ¿con qué fin? Con el fin de que no seamos nepios. O sea, no seas un niño inestable, insensato, imprudente, no reflexivo. Dice, para que ya no seas un nepio fluctuante. Fíjense, les dije hace un momento, ¿cuál es una característica de un niño? Inestable. La palabra fluctuante que usa Pablo es kludonizomai. Esa palabra griega es bien interesante. Fíjense la definición de esa palabra. Influenciado y agitado de un lado a otro. En este caso, por una falsa enseñanza. Y luego dice, y se caracteriza por una inmadurez.
por una carencia de firme convicción engendrada por la verdad. A ver, una persona que es un influctuante, que es un niño, es llevado de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no tiene todavía una madurez que le hace tener una convicción firme, que se ha engendrado de la verdad. Otra vez, pueden pasar muchísimas cosas, pero yo estoy firme en la palabra de verdad. No soy un niño, no puedo estar de aquí para allá. Y luego vénganse para acá. No, ya no, ahora ya me di cuenta que este hermano también es bien, quién sabe cómo. Ya me voy para acá. Ah, no, es que ya me di cuenta que... No, o sea, eso habla de que eres un niño. Eres inestable. Y es lo que está usando Pablo. Dice, no puede ser. En Isaías 57:20, escuchen lo que dice ahí. Isaías 57:20, porque esa palabra se usa en la Septuaginta, o sea, en la versión griega del Antiguo Testamento que hicieron los rabinos en el tiempo antes del tiempo de Jesús. La palabra que los rabinos utilizaron es exactamente la que usa Pablo en esta escritura de Isaías 57:20. ¿Cómo dice ahí Isaías que son los impíos? Como mar en tempestad, que dice no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es la misma palabra que se utiliza, fluctuante, o sea, como la ola va en tempestad y viene, ¿verdad? Y va y viene. Cuando ustedes miren, ahora cuando ustedes vean, no para juzgar, criticar, no, pero cuando ustedes vean a un cristiano así, digan, no, pues es Chabelo, ¿verdad? Bueno, muchos dicen es chapulín porque anda a la iglesia. Bueno, eso que decimos de que es un chapulín es porque es un nepio, o sea, es inconstante, irreflexivo, o sea, dura un lugar aquí y luego ya se va a otro lugar. Eso habla de que es un niño, es un Chabelo en un cuerpo, es un cuerpo de adulto, ¿verdad? Con un alma de niño. Ya es un abuelo, ¿verdad? Chabelo ya es un abuelo, es un hombre ya viejísimo y todavía se viste de niño, no ha crecido. Ahora, acompáñenme a Santiago capítulo 1, por favor, para seguir viendo Santiago capítulo 1, versos del 5 al 8. Y vamos a seguir viendo características precisamente de una persona así. Ahí lo dice Santiago. Santiago 1, del 5 al 8. Fíjense, la palabra que usa Santiago de doble ánimo es dipsukos. Dipsukos, que literalmente significa que tiene dos almas. O sea, es una persona que te dice, sí. Y luego, no, siempre no. ¿Verdad? Alguien que, no, sí, vas a ver que sí, yo voy, cuenta conmigo. Oye, ¿qué pasó? No, pues es que siempre no. ¿Sí? Eso habla de una persona de doble ánimo. Alguien que es inconstante. Y dice, no piense quien tal haga que va a recibir algo del Señor. No puede ser. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que es de doble ánimo, como consecuencia es inconstante. ¿En qué? En todos sus caminos. Y luego, fíjense, en Santiago mismo, pero en el capítulo 4, verso 8, por favor. Fíjate, una persona, dice Santiago, de doble ánimo, le incita, le dice, mira, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Y luego dice, pecador, limpia las manos. Y luego dice, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Otra vez vuelve a usar la misma palabra, dipsuko, ¿verdad? Alguien que tiene dos almas. Ahora fíjense, la palabra inconstante es akatastatos. Esa palabra se traduce como alguien turbulento. Lo vimos hace ratito, ¿verdad? Alguien que no puede estar en paz. Y no se refiere en persona, sino en su persona, en su mente, ¿verdad? Está así, luego está así. Alguien que está en una cosa aquí y luego está en otra aquí. Y en las cosas de Dios, ¿verdad? Alguien que está turbulento, como el agua, como el mar. De hecho, lo leímos hace ratito en Isaías 54:11, fue lo que leímos, ¿verdad?
Es exactamente lo mismo, se traduce igual, lo manda a la misma palabra. Ahora, yo quiero que veamos un ejemplo de una persona de doble ánimo, para que se nos aclare mejor esto. Mateo capítulo 21, verso 28. Jesús empezó a narrarle a los fariseos una historia, una ilustración, para que les quedara más claro de lo que él pedía, qué era lo que él pedía, lo que Dios pide. Y les dice, miren, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, es una historia, ¿no? Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. A ver, este hijo al momento le dijo, no quiero. Sin embargo, fue reflexivo y sensato con lo que había dicho. ¿Y qué hizo? Actuó de manera correcta. Le dijo, estoy mal, y fue. Fíjate, ¿eh? Ese es alguien que reflexionó, fue sensato y dijo, no, está mal, y fue. Ahora, entendamos, perfectos nadie, nunca. Si tú crees que un día vas a ser perfecto, hasta que te mueras sigues al cielo. Pero no estamos hablando de perfección, estamos hablando de madurez. Y entonces, fíjate, verso 30, acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Fíjate, el segundo hijo fue un hijo emocional, inmaduro, irreflexivo e insensato. Dijo, sí, Señor, sí voy. Doble ánimo. No, sí voy. Nunca fue. Ahora, verso 31, Jesús dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y ellos le dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos, las rameras, sí le creyeron, y ustedes viendo esto, no se arrepienten para creer. Fíjate, ¿te das cuenta? Una persona que es un nepio, que es un niño, es irreflexivo, te dice, sí, ¿y ratito? Ahora, esto nos va a ayudar porque nos va a ayudar a entender que muchas de las veces gente dentro de la iglesia es así, ¿verdad? O sea, están creciendo. Pero también yo debo de dejar, y lo voy a tocar más adelante, que llega un momento en tu vida que tú no puedes seguir actuando así. No es posible que tú vivas tu vida así. No es la voluntad de Dios. Es más, ese fue el reproche de Pablo a los corintios. Dice, no les puedo hablar de cosas espirituales porque no me entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque son niños. ¿Y por qué son niños? Porque no quieren crecer, ¿verdad? Entonces, fíjate, tú no puedes justificarte y decir, bueno, sí, pero es que yo tengo mis conceptos, yo creo que no es así. Bueno, tú puedes decirlo, pero estás actuando como un niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando una persona deja de ser niño, es cuando es reflexivo, sensato, ¿verdad? Y actúa conforme a lo que cree. Mientras no actúa así, entonces es un niño. Es un niño. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, San Juan 13, verso 31, para que se nos vaya aclarando mejor esto. Eso es bien interesante, ¿eh? O sea, es muy bonito porque yo creo que sí hay una persona que define perfectamente bien el carácter de un hombre con un alma de nepio, o sea, con un alma de niño, es Pedro. Miren, vamos a verlo. Juan 13:31 dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, o sea, aquí Jesús ya está, acaba de hacer la cena y ya va a ser entregado. Estamos hablando de unas pocas horas antes de ser entregado en el huerto. Y dice,
les dice a los 12, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como ya le dije a los judíos, así ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo les he amado, y que también se amen ustedes, ¿verdad? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Ahí todo está muy bien, ¿verdad? Todo está perfecto. Jesús está dejando en claro, miren, yo me voy a morir, ya lo he dicho, me van a golpear, pero eso es ser glorificado por un poco de... Todo está perfecto, ¿eh? Verso 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Entonces Jesús le responde, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Hasta aquí, creo que, bueno, hubiera quedado excelente. Pero fíjense, como un nepio es nepio y no se puede quedar así porque es inmaduro, es irreflexivo, no es sensato, no piensa las cosas. Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Te das cuenta? Irreflexivo. Jesús le responde, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora, no termina aquí. Para que podamos tener el cuadro de esto, acompáñenme a Mateo 26, verso 30. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, a los 12, claro está, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. A ver, si el maestro lo está diciendo, es porque así va a ser, ¿cierto o no? Es como los que dicen, no, tú clámale y dile que tú quieres que él te oiga y te cumpla. No, a ver, ese es un nepio. Jesús está siendo muy claro. A ver, oigan, a ver, ¿cómo ven? ¿Sí les parece bien que me muera y que resucite? Nunca dijo eso. Fíjense, el maestro fue tan claro y les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Todos. ¿Cierto o no? Ahora, una persona que no es un nepio es reflexivo y que dice, bueno, híjole, pues si el Señor lo dice, es porque todos, ¿verdad? No. Verso 33, Pedro le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Verso 34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y luego dice que todos los demás, todo el kinder, dijo lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, ese es una persona, es un niño. No es cierto. Yo voy a dar mi vida. Es más, a la cárcel iré por ti. Yo les pregunto, ¿así fue? Jesús dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Porque está escrito. O sea, esto no es ni de ti ni de mí. Ya está escrito. Así va a pasar. Tiene que suceder. No. Yo decreto que nunca me voy a morir y que voy a ver a Cristo reinando. Bueno, está bueno. La Biblia dice que todos vamos a morir un día. ¿Verdad? ¿Sí me explico? O sea, eso habla de una persona que es un nepio. Ahora, fíjense, no es el único caso. En 1 Samuel, capítulo 10, vamos a ver 1 Samuel, capítulo 10, otro ejemplo de otro personaje, ¿verdad? Otro muchacho que pues estaba tierno, era un jovencito. Fíjense cómo refleja
precisamente de lo que estoy hablando. Alguien que es irreflexivo, ¿verdad? En 1 Samuel 10, 21, para tener una idea más clara en el contexto del que estamos viendo esta escritura, resulta que Dios le habla a Samuel. Le dice, mira Samuel, va a venir un muchacho así, 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 buscando unas asnas, unas burras que se perdieron. Bueno, él es el hombre que yo quiero que sea rey, ¿verdad? Y sucedió. Dice que iba Saúl con su criado, y bueno, fueron a ver al vidente, que en este caso era Samuel, le preguntan, y le dice Dios a Samuel, mira, él es. Se queda con él y le dice, mira, Dios me ha dicho que tú vas a reinar. Y le dice, pues yo cómo, yo quién soy. Soy de la tribu de Benjamín, de la más pequeña de todas las tribus. Bueno, le dice, mira, Dios te ha escogido. Lo unge, y dice, tú vas a ser el rey. Bueno, entonces resulta que junta todo el pueblo, Samuel, y en el verso 21, y dice que hace llegar a la tribu de Benjamín por sus familias. Y de esa tribu de Benjamín tomó a la familia de Matri. Y de la familia de Matri tomó a Saúl, hijo de Cis. ¿Y qué dice que ahí? ¿Qué pasó? Bueno, y luego dicen, bueno, pero de Benjamín pues son un montón. A ver, ¿quién será? No, pues la de Matri. A ver, la de Matri. Ay, qué suave, ¿verdad? ¿Quién será? Pues de la de Matri, Saúl. Ah, Saúl es el premiado. Saúl. Dice que lo buscaron y no lo encontraron. Verso 22. Preguntaron pues, entonces le preguntan a Dios, Señor, oye, ¿sí vino? O sea, ¿sí está aquí o no? ¿O qué pasó, Señor? Entonces dice que el Señor le responde, dice, mira, está escondido entre el bagaje. Corrieron, lo trajeron de ahí atrás del bagaje y lo pusieron en medio del pueblo. Y miren, dice que desde los hombros arriba era el más alto de todos. O sea, era un chamacote grandotote y todo, ¿verdad? Le daba miedo. Esa es la característica de un niño. Ahora, dentro de la iglesia, alguien puede pensar, no, bueno, pero es que, porque así piensa el mundo, que porque una persona tiene canas y es maduro, ¿no es cierto? Mentiras. Otra vez volvemos al ejemplo de Chabelo. Valga el ejemplo, ¿no? Es todo un abuelo y sin embargo sigue siendo un niño. Ahora, yo lo dije hace un momento, yo conozco gente que ya tiene una edad considerable, o sea, ya no, como decimos aquí, no se cuece al primer hervor, ¿sí? O sea, ya es alguien que es de pellejo duro y sigue siendo todo un niño. ¿Cómo es posible? Sí, es un nepio, es irreflexivo, ¿verdad? No hace un juicio de las cosas, no puede. Es como Saúl, ¿verdad? Está escondido, ¿verdad? O sea, es una persona, no tiene todavía desarrollado esto en su vida. Ahora, si tú haces una reflexión y tú dices, híjole, yo soy así en esto y en esto y en esto, qué bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces todavía estás en una edad de niño. Pero no se trata de quedarnos ahí. Se trata de ver cuáles son nuestras deficiencias, o sea, en qué cosas estamos mal todavía o nos falta. ¿Para qué? Para cambiar. ¿Sí me explico? Para poder dejar atrás. Pablo dijo, y me estoy adelantando un poquito, pero Pablo dijo, cuando yo era niño, ¿qué? Hablaba, actuaba, juzgaba, pero cuando dejé de ser niño, ¿verdad? ¿Qué hizo? Pues ya pensó como adulto, hablaba como adulto, juzgaba como adulto. Es bien interesante porque un niño espiritual es una persona que también tiene como una característica. ¿Saben cuál es? Lo dice ahí Pablo en el verso 3 de 1 Corintios 3. ¿Cuál es? A ver, vamos leyéndola, ¿no? Porque eso, si tú ubicas a un cristiano que es niño, lo vas a identificar inmediatamente. Fíjense, en el verso 3
Fíjense, la nueva versión lo traduce como maduros o inmaduros, pero la Reina Valera lo traduce mejor. Porque, ¿cómo dice Reina Valera que son? La palabra carnal, porque miren, la nueva versión lo pone así como inmaduro. Ah, es inmaduro. No. La palabra griega es sarkikos. Sarkikos. Y fíjense que esa palabra la otra vez se las dije. Se los voy a leer, y escuchen, esto está bien tremendo. Sensual. Ya dijimos que es sensual, ¿verdad? ¿Qué dijimos que es sensual? No tiene que ver con lo sexual. O sea, es emoción. ¡Ay, qué bonito! Sentí a Dios. Bueno, pues, y si no lo sentí, a ver, y si en otra reunión no lo sentiste, ¿qué? ¡Ay, no sentí a Dios! ¿Verdad? ¿Verdad? Así dicen. Y luego dicen, es que acá sí se mueve el Espíritu Santo. ¡Ay, qué padre! ¿Verdad? Eso es exactamente un carnal, es un niño. Como les dije yo de una persona que dijo, acá sí me gusta ir porque yo en la alabanza me lleno. ¡Ay, la alabanza está bien! Fíjate, o sea, quiere decir que es alguien carnal todavía. O sea, sensual. Fíjense, sigue diciendo, controlado por los apetitos animales. Y no está hablando de perros y gatos, está hablando de naturaleza animal. Y luego dice, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Fíjate qué tremendo. Un niño es alguien que no solamente es un niño irreflexivo, sino que también siempre va a ser una persona carnal. Piensen ustedes en alguien así y véanlo si no. Mira, piensa en alguien y dices, híjole, este cuate es bien inmaduro. Pero no nada más es inmaduro, es carnal. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona tú le hablas y dices, oye, no, pero mira, esto está mal, y se molesta, pero vamos, no con la molestia normal que puede tener uno, decir, ay, no me... y que ya lo reflexionas. Porque entonces ya no eres un niño. Como el ejemplo que dimos, ¿verdad? Lo pensó y dijo, qué mal me vi con mi papá. No, sí voy. No, alguien que se quede, no, ¿por qué? A mí me dijo, yo no le hago caso, ¿por qué voy a andarle haciendo caso? Yo prefiero irme de la iglesia. Ese es un niño. Es un bebesote. Sí, ¿se acuerdan que aquí en México había una serie de uno de los polivoces que se llamaba Genruchito? ¿Verdad? Y tenía sus cairelitos aquí, ¿verdad? Y su andadero decía, su pañalote, y decía, vecho niño, ¿verdad? Y nunca crecía. Genruchito nunca creció. Así hay en la iglesia muchos niños. Es una guardería donde todavía, pero no nada más son niños, son carnales. Luego fíjense, todavía no termina la palabra sarquicos, todavía sigue hablando. Es alguien que tiene su asiento en la naturaleza humana y es excitado por ella. O sea, es una persona que todavía se emociona con las cosas del mundo, ¿no? Y ay, sí. Por ejemplo, es cierto, muchos cristianos que son niños están diciendo, ay, yo voy a hacer mis ahorros para irme al mundial. ¿Qué? Sí, porque quiero ir a ver a la selección. Está bien, mi hijo, abra la boca para darle su papilla. Una persona que ya no es niño es reflexivo. Y dice, ¿qué? Es como los que, con todo respeto, ¿verdad? Es como los que van a los conciertos cristianos, ¿verdad? Y van a gastar su dinero. Ay, ¿para qué? Ay, sentir bien bonito. Pues sí, ¿verdad? O sea, ese es alguien que no... Y tú le dices, oye, ¿fuiste al concierto? Sí. ¿Y a qué fuiste? ¿Cómo que a qué fui? Pues yo, bien padre, y Dios se siente bien padre, y bien bonito. ¿Sí o no? Se ofenden si les dices, oye, ¿y por qué ese dinero mejor no lo das a tu mamá? ¿Por qué no compras frijoles que mucha falta te ha de hacer? ¿Por qué no le das un mejor uso? ¿Por qué no te compras ropa o zapatos, verdad? O sea,
No, ¿por qué? Porque es una persona niño, es una persona carnal, que todavía se excita por las cosas del mundo, le gusta, ay, me gusta. Yo no estoy en contra de que alguien se apasione, somos seres humanos, ¿no? Si estamos viendo un partido de fútbol y juega la selección y mete gol, pues te da gusto, pero de eso a que mis pasiones se desborden y que vaya más allá y, o sea, pero no. Es cuestión de crecimiento, de madurez. O sea, ¿sí me entienden? No puede ser una persona que todavía es gobernada por la naturaleza humana y que se excita con ella, es carnal. Y por lo tanto es un ¿qué? Un niño, ¿verdad? Es un niño, pues, es un nepio. Sí, es la verdad. Sí, es un nepio. Fíjense, vamos por favor a ver, si me permiten, 3 cosas que Pablo describe de estos niños, pues. Ahí en el verso 3, díganme las 3 cosas que menciona Pablo, que había en ellos. 3. Voy a ir por orden. Celos. La palabra griega es celos, con Z, no con C. De ahí viene nuestra palabra celo. Y fíjense, es una persona, a diferencia de la envidia, lo dice aquí, la envidia desea privar al otro de lo que tiene. El celo no. El celo quiere tener lo mismo. O sea, es una persona que dice, lo tiene, yo también lo quiero. La envidia no, la envidia dice, nada más yo. El celo es el decir, mira, ya tiene su celular. Es alguien que ve lo que otro tiene y lo quiere. Yo lo quiero. Una persona así es una persona carnal. Mira, cuando una persona es madura, se goza de que el otro tiene. Oye, qué padre. Fíjate que me compré un carro, ¿verdad? Y mírame, mira nomás, ya tiene ese carro. Yo lo quiero. ¿Por qué lo tiene y yo no? ¿Se dan cuenta? Pero cuando alguien dice, mira, oye, qué bonito carro. Oye, de veras me da gusto. Qué bueno que Dios te permitió tener un carro. ¿Se dan cuenta? Eso es un niño. Ese es un niño. Contiendas. La palabra contienda en el griego es eris. Eris. Y esa palabra habla de rivalidad, riña, pleito. Fíjense, en el capítulo 1 de Corintios, vamos a leerlo porque aquí viene esa palabra, eris. 1 Corintios 1, versos del 11 al 13, vamos a ver esa palabra de contienda. 1 del 11 al 13. Ahí está. Fíjense, ¿cuál era el problema? El problema es que unos decían, no, yo soy de Pablo. Y otros, no, yo soy de Apolos. Apolos es maestro, yo soy de él. Y otros dicen, no, pues yo soy de Pedro. Y salieron unos más gallos. Yo soy de Cristo. Le ganaban a los demás. Y dicen, no, espérame. O sea, todavía hay eris en ustedes, riñas, ¿verdad? Hay riñas, hay favoritismos. Eso habla de una persona que es niño, carnal. O sea, todavía no he entendido. A ver, un niño, cierto que un niño dice, no, esto es mío, ¿verdad? Hasta que llega la mamá y le dice, a ver, ¿qué pasó? Es que dice que es de él. Pues sí, pero yo te lo compré, pero tienes que compartir, ¿verdad? O sea, hasta que hay una intervención, es cuando el niño suelta. Dice, bueno, ya así como regañadientes, bueno, ya, pues tú juegas y yo este. Eso es eris, favoritismo. No, yo juego, pero juego contigo, que no juegue ella. El tener una actitud así es de un niño, es ser carnal. O sea, todavía tu mente no ha madurado, todavía no ha entendido. Otro ejemplo, 2 Corintios 12:20. Aquí sí vamos a ver mucho más características, rasgos de gente carnal. Y yo lo digo en el nombre del amor, o sea, en el nombre del Señor, pues, lo digo, mira, la razón por la cual yo predico esto es porque es necesario que cada uno se analice.
y vea, como dice Pablo, examínense a sí mismos, cada uno, pruébense a sí mismos. Si lo que yo estoy compartiendo, que no lo estoy compartiendo de mí, porque hasta ahorita creo que les he leído la palabra, si la palabra te confronta y te dice, híjole, no, sí es cierto, qué bueno. ¿Por qué? Porque la idea es que tú te identifiques, que veas en dónde está el problema y que digas, no, yo tengo que crecer. No puedo seguir así. ¿Por qué? Porque entonces te vamos a llamar Chabelo. No, no es cierto. No vamos a poner nada. No, pero entonces ya vamos a decir, es que miren, yo por ejemplo muchas veces cuando veo actitudes así, ¿saben qué hago? ¿Saben qué hago cuando yo veo actitudes así? Nada. Porque es como mi hija. O sea, no. O sea, miren, pasa como los niños y luego digo, oye, ¿por qué no le dices nada? ¿Por qué no? No, tranquilo, sereno, moreno. No me va a entender. Pero ¿cómo que no te va? Me acuerdo que en una ocasión alguien me dijo, oye, ¿pero tú has hablado con fulanito? Le dije, mira, inglés, francés, alemán, en lenguas. O sea, no, o sea, de mil maneras. Pero ¿cuál es el problema de él? Es un nepio, es un niño. Y la prueba está en que, bueno, ahí sigue, ¿no? Y ahí seguirá. Eso es bien triste. Porque pasan los años y cuando una persona no tiene... O sea, tú la ves y dices, pues es la misma. Y sigue igual con sus riñas, con sus sospechas, con su actitud carnal. Eso es triste. ¿No es cierto? O sea, que pasan los años... Y esa persona, no hombre, en lo más mínimo el Espíritu Santo lo ha movido y ha entendido. ¿Y qué va a pasar? Que van a pasar los años, literalmente. Y lo vas a ver, y lo vas a ver igualito. Pero qué bonito es que una persona te diga, oye, tú estás bien distinto, eres bien diferente. Qué bonito es que la gente vea en unos rasgos, que digan, oye, pues tú no te pareces. Aún siendo cristianos, ¿no? Que digan, es que mira, ¿te acuerdas cuando íbamos juntos a la iglesia? Tú eras bien diferente, tú eras bien agresivo, tú eras bien así, ¿verdad? Pero ya no veo que eres así. Eso está hablando de madurez. ¿O no? Claro. Ahora, fíjense, la lista de 2 Corintios 12:20. Está bien larga, pero está bien interesante, ¿eh? La vamos a ir leyendo juntos. 2 Corintios 12:20. Dice, me temo que cuando llegue... Le está hablando a los mismos niños, ¿eh? La misma. Pero ya está en la segunda carta. Dice, no les halle tales como quiero. Y yo se hallado de ustedes como no quieren. Y que hay entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Fíjense, la palabra contienda ya la vimos, que es eris. ¿Estamos de acuerdo? Ya la vimos. Ya vimos envidias, que es celos, la misma pero con Z. Vamos a entrar a ver la tercera, que es iras. La palabra iras es en el griego tumos, con H, TH, tumos. Y aquí, miren, está bien tremendo, ¿eh? ¿Saben qué significa esa palabra? Ira acalorada. Luego fíjense, tumos indica una condición agitada de los sentimientos, una explosión de ira debida a la indignación interna. Fíjense, hay una diferencia entre airarse y ser iracundo. Muy distinto. Una persona se puede airar, sí, lo dice Pablo. Aírate, pero no caigas en la ira. Y una persona iracunda es alguien que se prende rápido, ¿verdad? Y dice, no, espérate. Como dicen, tranquilo, Nerón, ¿verdad? Sí, o sea. Ahora, hay una diferencia entre tumos y orge, que también se describe como ira. Fíjense, orge está hablando de una persona que guarda esa ira para después vengarse. O sea, es alguien que dice, yo soy de los que perdona pero no olvida. ¿Cómo?
A mí el que me la hace... no, espérate. Aquí la palabra tumos habla de eso, de alguien, una agitación rápida, una explosión de ira. No, eso no está bien. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver Efesios 4:31, porque aquí usa esta palabra tumos. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, tumos. O sea, ese quítese de ustedes. O sea, no puede ser. No. Colosenses 3:8, por favor. Dejen todas estas cosas. En primer lugar, tumos, la ira, esa ira de que te agita y te levanta. No. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Eso no está bien. Fíjense, un ejemplo de tumos, para que me entiendan mejor a lo que me estoy refiriendo, está en Lucas 4, verso 28. Lucas 4, verso 28, para entender el contexto, dice que Jesús llega, al empezar su ministerio, viene a Nazaret, donde se había criado, y entra en el día del sábado, del día de reposo, y conforme a la costumbre que había antigua, se toma el pergamino y se pone a leer. Y resulta que empieza a leer esa escritura donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Y me ha ungido a dar buenas nuevas, todo esto, ¿no? Y luego, para colmo de males, el Señor, ¿verdad?, enrolla el libro. Estoy hablando del contexto para que me entiendan de lo que está hablando. Se lo da al ministro, o sea, al rabino, al encargado, y le dice: mira, aquí está. Y dice que entonces todos los ojos de la gente que estaba ahí en la sinagoga estaban puestos en él. Y luego fíjense, empieza a decirles: hoy se ha cumplido delante de ustedes esa escritura, ¿verdad? Pero luego empieza a darles en lo más fuerte, ¿verdad? Dice: ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazlas aquí también, a ver si eres muy gallo. Pero luego fíjense, en el 24 dice: sí, pero es que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y luego aquí es donde Jesús les dio, pero ahora sí que no había pus, y la exprimió y le dio, porque les dice: en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando el cielo se cerró 3 años, y sin embargo a ninguna de ellas, que era el pueblo escogido de Dios, ¿verdad?, como ellos decían, fue enviado él, sino a una viuda que era gentil, era de Sidón, o sea, ni judía era. Y luego dice: muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo, pero a ninguno fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora sí, verso 28, tumos, ese es tumos. A ver, cuando alguien habla de ti, cuando alguien dice algo, te llenas así de... ¿verdad? Una cosa es airarte, decir, y otra cosa es permanecer con la ira. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Y dicen, levantándose, o sea, no, la ira del tumos no es nada más que se llenó de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Te fijas? O sea, es una ira que va a un extremo, decir: no, me las paga. Pero vas a ver. No es posible, no puede ser. No, eso es de obra de la carne. Y eso habla de un niño, o de una niña en este caso también. Pueden ser cualquiera de los dos. ¿Sí? Otro ejemplo de esto es Hechos 19:28, por favor. Entonces, una persona iracunda que lleva al extremo, no. Vamos a la siguiente palabra: maledicencias. La palabra maledicencia es catalalia, que viene de difamar, alguien que habla. Pero fíjense, esto es bien interesante, porque la palabra difamar en el diccionario, para ampliar esta palabra y entenderla mejor, es desacreditar a alguien, ya sea por palabra o por escrito, ¿verdad?,
sin tener una base para decirlo. O sea, es alguien que habla de otro sin tener bases. De eso está hablando. Entonces, si tú eres una persona que eres, incluso lo traduce incluso como parlanchín. ¿Quién es un parlanchín? Hablan que habla mucho, ¿verdad? Pero fíjate, dice parlanchín en contra. O sea, es alguien que nomás está... Hasta en el mundo dicen, esas bolitas son para robar. ¿Sí han oído que dicen así la gente? O sea, tú ves un grupo así. A mí en lo personal me habla mucho de que alguien diga, ¿te acuerdas de fulano, sultán y perengano? Se reúnen y platican. No, Dios guarde la hora. Ya me imagino lo que han de hablar. Eso es maledicencia. Alguien que se pone a desacreditar, a hablar sin tener bases para decirlo. Y eso es una de las características de un niño. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Aquí Pedro usa esa palabra. La palabra detracciones que usa Pedro ahí, calumnia. Es la misma palabra. ¿Verdad? Ahora, la que sigue, murmuraciones. La palabra murmuraciones, fisuturismos. Y esta palabra habla de alguien que habla en secreto de alguien. Alguien que habla en secreto. ¿Verdad? A ver, es que, no, fíjate que, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuando tú estás platicando, ¿sí les ha pasado que estás, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿no? O puedes en otro lugar, o a las vecinas, ¿no? Que es muy común, que están ahí, y hola, ¿cómo están? Y todos se quedan así, ¿bien? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Verdad? Dices, híjole, qué curioso, llegué yo y dejaron de hablar. ¿Cierto o no? Fíjense, esta palabra nos habla de un encantador de serpiente. Un encantador usa palabras queditas, bajas, para encantar a la boa o a la... Una persona que habla de alguien en secreto es una persona murmuradora. Eclesiastés 10:11. Aquí habla de esa palabra, de la Septuaginta, de lo que les dije hace un momento, la usa la Septuaginta esta palabra. Fisuturismos. Esa es la palabra. Esa palabra la usa cuando dice encantada. O sea, fíjense, en el Oriente, allá en Asia, pues, los encantadores de serpientes, sobre todo en la India, están hablando unas, ¿verdad? Tratando de encantarla con palabras suaves y están ahí. Eso es lo que está hablando la palabra. Alguien que habla bajito, quedito detrás de otro. Es una persona que hace eso, es una persona carnal. Es un niño. Cuando tú estás así, platicando, ¿verdad? Y llega otra persona, qué bueno, mira, ven, estamos platicando de esto, ¿verdad? Siéntate, mira, estamos hablando. Pero cuando alguien llega y se mete en la plática, cállate, viene, cállate. Ya. No, pues aquí estamos, mira. ¿Qué dices? ¿Verdad? De esto está hablando, murmuración. Soberbias, fusiosis, es la palabra griega, y denota hinchamiento. ¿Verdad? De eso está hablando. Desorden. La palabra desorden es acatastasia en el griego. ¿Y saben qué significa? Está bien interesante, porque va bien ligado a lo que es un niño. Inestabilidad. Pero espérenme, esto yo lo estaba leyendo, diciendo, no, ay Señor, no, de veras no cabe duda que tu palabra no se equivoca. Fíjense, esta palabra denota un estado de desorden, de perturbación o de tumulto. ¿Y saben cuándo lo usa Pablo? Para los que luego dicen que por mucho grito el espíritu se mueve más. Han ido a iglesias, lo digo con todo respeto, pero han ido ustedes a iglesias en donde hay un montón de ruido y dices, ájala, me equivoqué, pensé que había entrado a la iglesia, me entró al mercado. ¿Verdad? Ya ven que en el mercado está, pásele, sandía, 2 por 10, y luego el otro, naranja,
Aquí la naranja, buena y rica y sabrosa, ¿verdad? Sí lo han visto, ¿no? Y todo es un desorden. Pues saben que la Biblia, y aquí lo estamos leyendo, Pablo, en 1 Corintios 14, verso 33, usa esa palabra. Y miren cómo la aplica. Acatastasia. Fíjense. Ahora, díganme en el contexto de qué está hablando Pablo. ¿Por qué llega a esa conclusión de decir Dios no es un Dios de acatartismos como en todas las iglesias de los... ¿Por qué? A ver, en el contexto de qué está hablando. ¿Por qué era un relajo ahí adentro? Fíjense, les voy a comentar esto. En la semana, cuando estaba preparando la predicación, me metí a ver, estaba en el internet y me metí a ver un video de una iglesia, pues de una iglesia, ¿no? De una iglesia cristiana que usan himnario, como las que uno tal vez creció, ¿no? Y miren, había, de verdad lo digo en serio, empecé a ver el video y bien bonito el canto, bien bíblico, o sea, los himnos son cantos preciosos, de verdad, son preciosos. Y lo estaba viendo y decía, de lo que me acuerdo, decía, Señor, un día te veré cara a cara, mi mayor gozo es poder cada día, ¿verdad? He sido regenerado, o sea, todo bien bíblico. Y es una iglesia bien grande, ¿no? Bien bonita. El edificio se ve grande y todo. Y estaba en eso, es más, les voy a decir una cosa, empecé a llorar de la letra. Y como la ponían ahí con subtítulos, porque está muy grande la iglesia, yo le estaba cantando, y decía, ay, híjole, y de verdad empecé, híjole, me salió así lágrima, dije, qué canción tan bonita, qué bíblica. Y en eso estaba, cuando de repente se levanta una mujer, y empieza a moverse así, con un baile bien sensual, en medio, y me limpié, dije, a ver, dije, a ver, ¿es lo que estoy viendo, o me lo estoy imaginando? No, y no fue lo único. En eso se levanta un señor de traje, corbata, y se pone junto a ella y también empieza a dar unos bailes así, ¿verdad? Pero raros. Al ratito ya como 15 ahí al frente. Dije, ay, Dios mío, como dice la Biblia, ¿verdad? Un poco de levadura ya ha hecho a perder todo. Ahora, muchas iglesias, lo digo con todo respeto, porque esta predicación se pone en internet y la escuchan muchas iglesias. Yo lo digo con todo respeto, pero si creen que eso es que Dios se mueve, están muy equivocados. A eso habla de una inestabilidad, porque lo dice Pablo. Y eso es sinónimo de inmadurez. Es un niño. Es una iglesia, porque también hay iglesias niñas, ¿cierto o no? Hay iglesias que están en un nivel de niño y que ahí se van a quedar. Es muy distinto que si tú vienes a la iglesia y dices, hermano, fíjese que estoy pasando un problema y ¿puede orar por mí? Claro, la Biblia dice, ¿verdad? La oración del justo puede mucho, oren unos por otros. Pero eso, a que haya una inestabilidad, no habla bien. Que una iglesia se comporte así, es una iglesia nepia. Digo, no existe la palabra nepia, yo lo estoy usando así, ¿verdad? Pero es una iglesia nepios, pues, para que me entiendan. Pablo está hablando de eso y dice, mira, no, ahora, un cristiano que vive del tumulto, del desorden, de todo esto, es un cristiano carnal. Y por lo tanto es un niño. Hablábamos el caso de esta mujer que dice, no, allá en la otra iglesia yo sí me gozo porque la alabanza me ministra. Es una mujer niño. ¿Por qué? Porque es inestable, tumultuosa. Como aquellos que dicen que si no los oran por ellos y no se caen, Dios no estuvo ahí. Hay gente así, ¿verdad? Hay gente que va a la iglesia y dice, espérame, antes de irme, déjame ir para que el pastor ore por mí, ¿verdad? Y ya ora el pastor y se caen, ay, y ahora sí vámonos, ¿verdad? Y dices, ¿qué pasó? No, es que ya ahora sí, ya oró, ya me tocó Dios, ya me puedo ir a mi casa. Eso habla de una persona niño, inestable. Fíjense, en China, actualmente, yo lo dije hace tiempo esto, actualmente en China hay una persecución tremenda contra la iglesia. De tal manera
que incluso se tienen que reunir en el bosque o se tienen que reunir en lugares muy, muy secretos, porque si la policía llega, los arrestan. Yo te pregunto, ¿qué pasa con esos cristianos que no tienen a Marcos Witt, que no van a los eventos cristianos? Es más, a veces no tienen ni la Biblia, tienen una porción, o sea, o el Nuevo o unas cuantas pedacitos de hojas de la Biblia. A ver, ¿por qué ellos no están así? ¿Saben por qué? Porque no son niños. Y no salen con que, no, es que el pastor me ofendió, yo me voy a otro lugar, vámonos, Kiko, no te juntes con esta chusma. ¿Verdad? Eso es un niño, ¿verdad? Es muy lamentable, pero así es. Voy a dejarle aquí para continuar la semana que entra, porque tengo todavía más escrituras. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Y aquí lo que importa, la verdad lo digo de verdad, lo que interesa después de ver todo esto y de que cuando veamos temas como estos, lo que es muy importante es tomar cada uno lo que le corresponde. Miren, todos estamos en un proceso de crecimiento, todos. Probablemente para alguno hay algunas cosas que no sean tan difíciles, o sea que digan, no, pues yo en eso no, la verdad no. Qué bueno, pero tal vez en otras cosas sí. ¿De qué se trata entonces? Pues de que tomemos, como dice Pablo, toma lo bueno, ¿verdad? Toma lo que es para ti. Yo lo tomo también. Pablo decía, no es que ya lo haya logrado todo, no es que ya haya llegado, no, nunca, es más, nunca vamos a poder decir, ya llegué y yo sé todo más que los demás, porque cuando yo digo eso, entonces soy un niño, porque un niño se hincha, ¿verdad? Entonces ya rompí, ya no soy. Pero sí se trata de que cada uno de nosotros nos analicemos, o que cada persona que oye esta predicación se analice y medite sobre esto. Diga, bueno, Señor, ¿cómo estoy? ¿Soy un niño todavía en cosas? Pues sí, bueno, ayúdame a cambiar. La próxima semana voy a hablar precisamente cómo Pablo, usando ese texto de Corintios 13, dice, cuando yo era niño, no hablaba como niño, pero dice, pero dejé. Entonces, tiene que llegar un momento en tu vida, en mi vida también, que tenemos que dejar eso. O sea, insisto, si tú no lo dejas, todo el tiempo vas a ser de los que vas a tener que tomar bibi, o sea, mamila, lechita con botella, ¿verdad? Porque todavía no entiende, ¿verdad? Eso lo vamos a ver la siguiente semana, porque Hebreos habla de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con esta serie, Caminando Juntos. Aquí no se trata de decir, porque volveríamos a lo mismo, ¿verdad? Ay, mira, yo, sí, no. Aquí se trata de aprender. Todos aprendemos juntos, ¿estamos de acuerdo? Y de crecer en Dios. Eso es lo que se trata. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque como un buen padre que eres, con tus hijos, lo que tú quieres, lo que tú pretendes es que aprendamos. Que no nos quedemos en una etapa de niños. Es cierto que en algunas cosas podemos tener ciertas cosas ciertos rasgos carnales, pero eso no debe ser, porque tu palabra dice que nuestra meta es llegar a ser como Cristo, o sea, un varón maduro o una mujer madura. Esa es nuestra meta. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces somos como esos niños que vemos el error de los demás, pero nunca vemos el nuestro. Ayúdanos a ver primero en nosotros nuestros errores. Como les decía Pablo también a los corintios, examínense a ustedes mismos.
Así también cada uno, Señor, en lo personal ahí, en su lugar, y el que escuche esta predicación también, que se reflexione, que cuestione, que se pregunte y diga, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que todavía está mal? Debo de dejar de actuar de esta manera, porque eso es de niño. Tengo que madurar. De eso se trata, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a cada uno. Cada uno va corriendo de una manera distinta. Algunos van trotando, otros caminando, otros van muy rápido. Pero lo que importa es que avancemos. Y no, Señor, que pasen los años y que sigamos siendo los mismos. Porque entonces no hemos entendido, no estamos creciendo. Somos niños. Yo te pido que nos ayudes, Padre. Ayúdanos, porque solamente tú puedes ayudarnos a que crezcamos, que nos desarrollemos y que el día de mañana nos convirtamos en padres espirituales de otros, en donde podamos decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Donde podamos decirle a los demás, mira, lo que oíste, lo que viste y lo que has escuchado de mí, hazlo. Que podamos ponernos como ejemplo de los demás. Y que sí podamos decir, sí, imítame. Lo que tú ves que yo hago, hazlo. Así, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.